tesoro aquí. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. La divina voluntad. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios. Una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta de Pedro, por Lowell Bruckner. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Que con Cristo reina. Desde los días de Noé, el Señor puso el statu quo boca abajo, destruyendo totalmente la cultura que existía desde el principio del tiempo hasta el día en el que cerró la puerta del arca de Noé. Si hay alguien que ignora el significado de estas dos palabras latinas, statu quo, buscamos la definición en el diccionario. Nos dice sencillamente que el statu quo significa la situación actual. Hay muchas, y siempre ha habido personas que quieren mantenerlo, y tienen creído que siempre existía la situación actual en la historia. El concilio en Jerusalén, por ejemplo, quiso mantener el statu quo, y Jesús de Nazaret fue una amenaza para ellos, porque traía con él una nueva creación, una creación que ellos no entendían y que era superior a todo lo que ellos conocían. Es algo más alto que la ciencia y es una forma de la verdad absoluta. Los que creen en el statu quo ven que la ciencia es eterna y se basa en su conocimiento de la historia y el futuro sobre las leyes naturales que existen hoy. La verdad es que la ley de la meteorología, por ejemplo, cambió drásticamente. No solamente porque se abrieron las cataratas de los cielos, sino también fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Dice Génesis capítulo 7, versículo 11. Cayó de sorpresa sobre gente que ni siquiera sabía lo que era la lluvia, como un pequeño recordatorio del cataclismo que ocurrió en los días de Noé. Tenemos lo recientemente ocurrido en Valencia, aquí en España. Yo estuve en Alicante, donde escuché directamente el testimonio de personas que fueron a ayudar tras la increíble inundación. Casi al mismo tiempo hubo 2 huracanes en Carolina Norte y Florida, en los Estados Unidos, que causaron tremendos daños debido a las inundaciones
que le siguieron. La Biblia nos habla de cómo interpretar lo que los burladores señalan en el versículo 4 de capítulo 3 de 2 de Pedro. Es su argumento sobre la estabilidad del clima en nuestro tiempo. Otra vez, creyendo el statu quo, al decir, todas las cosas permanecen así. Versículos 5 y 6 nos instruyen de su error. Estos ignoran voluntariamente, nota esta palabra, es una ignorancia voluntaria, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista celestial, como cristianos. Los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Versículo 7. Es solamente por su misericordia que Dios, al aparecer el arco iris, nos recuerda su promesa de que nos preservará y detendrá la destrucción ardiente de este planeta. Muy buenas tardes, amigo oyente. Tenemos muy queridos amigos en California que perdieron todo menos la ropa que tenían puestos cuando su casa se quemó en los grandes incendios forestales del año pasado. Según oí, los gobernantes no usaron las aguas a su disposición, intentando de salvar a una especie de pez que sería aniquilado por bajar demasiado el agua. Otra vez, observamos las prioridades de la raza humana, que quiere salvar el planeta mientras que no les cuesta matar por abortar por los millones a nenes no nacidos. Los cristianos debemos estar velando, muy despiertos a la locura que reina ahora en esta tierra. Por esta locura tenemos los burladores riéndose de los cristianos que estudian la profecía con el deseo de descubrir bíblicamente lo que pasa en el mundo hoy en día. He escuchado la burla de algunos líderes prominentes de la iglesia, sí, amigo, aún una parte significativa de la iglesia, que debe estar dando luz a la población incrédula en el día de hoy, está manifestando una apostasía, negando y ignorando la palabra profética de la Biblia. Bueno, tenemos que seguir adelante y ahora vamos a ver otra vez la palabra profética, en este caso del apóstol Pedro, que nos va a informar de lo que parece ser tardanza en cuanto de la segunda venida del Señor. ¿Has alguna vez pensado, porque después de 2000 años no ha venido el Señor todavía? ¿Has tú dudado aún de la promesa del arrebatamiento de la iglesia por esa tardanza? Pedro nos va a responder ahora con la verdad
del Espíritu Santo, que nos enseña cosas que han de venir. No ignores, amigo, la Biblia, ni dudas de que es la palabra del Señor inerrante. El creyente recibirá consolación por su palabra, mientras el diablo nos quiere tener nerviosos y temerosos. Que nos habla ahora al corazón el Espíritu que alumbró a Pedro. Vamos a seguir estudiando. El versículo 8 de capítulo 3, segunda de Pedro, nos alumbra nuestros ojos, explicando por qué han transcurrido miles de años desde el diluvio. Da luz al hecho de que han pasado 2000 años desde que Cristo ascendió al cielo y no ha regresado todavía. En la cronología de Dios, estos años son como 2 días. Pedro descubre el principio divino, que para con el Señor un día es como 1000 años. Esta es la cosa. Un viejo proverbio dice que las ruedas de la justicia tornan lentas, pero seguras. No se debe a una tardanza de parte del Señor, sino a que los humanos son demasiados cortos de visión como para poder juzgarlo. Lo que para el hombre es un gran espacio de tiempo, se debe a la gran paciencia de Dios, manifestada en su misericordia. Es relativa a la paciente perseverancia, que es un atributo de Cristo dado a los creyentes y que se manifiesta en verdaderos cristianos, que perseveran pacientemente entre la mucha tribulación que les ocurre en el mundo. Antes nos hemos referido a la participación de Juan en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, lo hemos mencionado en este estudio. Este atributo divino de la paciente misericordia del versículo 9 han tenido la mano de Dios hasta ahora. Ha detenido la mano de Dios hasta ahora, su misericordia paciente. Y por eso el vino de la ira de Dios no ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, como va a aparecer en el futuro según Apocalipsis 14:10. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y amigos, como nunca, quisiera aconsejarles prestar toda atención, prestar fe, prestar confianza en lo que vamos a leer como la verdad divina, la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, la Biblia, que tenemos como nuestra guía en un día oscuro en que los hombres andan totalmente extraviados, con los ojos cerrados en la ceguera de la mentalidad actual. Versículo 10, 11, 12 y 13 de Segunda de Pedro, capítulo 3. Otra vez, amigo mío, escucha con fe, escucha con mucha atención. No ponga ninguna duda en lo que dice
la palabra de Dios. Esta no es palabra mía ahora, lo voy a leer, pero no es palabra mía. No es palabra de ningún hombre, no es palabra de aún al apóstol Pedro. Es palabra del Espíritu Santo revelado a él. Pero el día del Señor vendrá. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así nos dice ahora la palabra de Dios. Así nos dice en el momento la palabra viva, que no muere, que no se extingue. La palabra que sigue viviendo en el siglo XXI nos ha hablado ahora. Y quisiera decir al principio que me acuerdo que en la clase de química que tenía cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo de estudiar los elementos. Creo que teníamos que memorizar los elementos. Había más que 100 elementos. Y está hablando de ellos aquí Pedro. Los elementos que existen en el mundo, todos los elementos. ¿Qué van a pasar con ellos? Van ardiendo y serán deshechos. Los cientos y picos, no me acuerdo exactamente, y creo que desde que yo estuve en la escuela han visto más elementos que cuando yo, de los que conocía yo. Y luego está diciendo la palabra de Dios, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en la vida que Dios nos ha dado, nos ha revelado, nos ha metido en esta vida que va más adelante que la ciencia que conocen las personas en el mundo? Dice que estos elementos, lo dice en versículo 12 de nuevo, los elementos, siendo quemados, se fundirán, se desaparecían, se desaparecerían. Todas estas cosas, el oxígeno, encima de todos los elementos que hay en el mundo, pero hay mucho, más que 100, y se fundirán, dice la palabra de Dios. Pero nosotros que estamos aquí estudiando estas cosas, estamos esperando, porque creemos en la promesa del Señor, estamos esperando un cielo nuevo, cielos nuevos, y una tierra nueva. Y estamos esperando un día que reina la justicia de Dios sobre estos nuevos elementos. Muchos han pensado
que el planeta será destruido por una guerra nuclear, pero no será así. Según una interesante observación hecha por Warren Wiersbe, la destrucción vendrá por una manifestación de la energía atómica de Dios. Muchos estudiantes de la Biblia creen, dice Wiersbe, que Pedro describe aquí la acción de la energía atómica liberada por Dios. La palabra griega que se traduce como gran estruendo significa con un sonido chispeante o de un zumbido. Las personas que han observado una explosión atómica dicen que produce un sonido semejante de un zumbido. Por ejemplo, la expresión que Pedro utiliza en este pasaje fue usada comúnmente para descubrir el zumbido de las aguas de un ave o el siseo de una serpiente. El adverbio griego es horrothos, porque no conozco el griego. La palabra es un poco complicado, es R-H-O-I-Z-O-S. Roizos, algo así. Y la única palabra que hallo traducido en español es zumbido. Imagino que el sonido será como una especie de zumbido que se amplifica anormalmente como un gran estruendo. No soy capaz de imaginar cómo será. Hasta que esto suceda, la Biblia declara que Jesucristo sostendrá intacto el universo. Escucha Hebreos 1:3. Está hablando de Jesucristo el escritor y dice, ¿quién? Jesucristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y en Colosenses 1:17 dice algo semejante. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Porque Él sustenta todas las cosas, se adhieren o se mantienen juntas. La Biblia de las Américas es lo que hemos leído. Permítame que cite otra observación de Wiersbe. Él dice, un guía llevó a un grupo de personas a un laboratorio atómico y les explicó que las partículas eléctricas, llamadas electrones, moviéndose rápidamente, componen toda la materia que existe. ¿Has escuchado? Componen toda la materia que existe. Electrones, partículas eléctricas, moviéndose rápidamente. Los turistas estudiaron modelos de moléculas y se asombraron al aprender que todas las cosas materiales consisten mayormente de espacio. Durante un tiempo, para preguntas, un visitante preguntó, si es así, ¿cómo funciona toda la materia? ¿Qué es lo que la mantiene unida? Para esta cuestión, el guía no tuvo respuesta. No hay una respuesta científica, pero escucha, el cristiano tiene la respuesta. Todo se mantiene junto por
Jesucristo. Porque Él existe antes de todas las cosas. Él mantiene todo junto. Leo de nuevo Hebreos 1:3, Colosenses 1:17. La palabra de Dios nos dice lo que la ciencia no puede decir. Jesucristo sustenta todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. La mano poderosa del Señor mantiene todas las cosas en su estado. Es un misterio que los científicos no pueden entender. Pero vamos a leer versículo 10 otra vez. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando Jesucristo remueve su mano, todo lo que ha permanecido por Él, deja de permanecer. La mano poderosa del Señor, repito, mantiene todas las cosas en su estado ahora. Creo que fue el famoso ateo. ¿Has oído de Richard Dawkins? Richard Dawkins de Inglaterra, que niega intensamente la existencia de Dios. ¿A quien oí decir que el universo sí es eterno? Dios no, pero el universo sí. Ciertamente Dawkins debe estar incluido entre los burladores que Pedro describe en el versículo 4, que dicen: desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio. Así dirá Richard Dawkins. Está claro que el principio de Dawkins es el de la evolución, no el de la creación. Pero Dios ha revelado a cada creyente y estudiante de su palabra desde milenios atrás que el universo terminará en un cataclismo cósmico. Ellos saben que vendrá, pero para los demás habitantes de la tierra vendrá como, dice el texto, como ladrón en la noche, sin ninguna advertencia. El conocimiento de la existencia temporal de este mundo es una fuerza motivadora para el cristiano, que dirige su conducta a agradar a Dios más y más, según la naturaleza divina de Cristo en su interior, Cristo en él, manteniendo su vida en su mano. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, diferentes que toda la población del mundo, vivimos una vida diferente, no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Observa que los creyentes, quienes se rindan al señorío de Cristo, son instrumentos para cumplir sus propósitos, y por eso están esperando y apresurando la venida del día de Dios. Es versículo 12.
esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechados y los elementos siendo quemados se fundirán. El día del Señor habla de eventos en los que el Señor se entremeterá en los asuntos de los hombres, los eventos que los burladores niegan. Cuando Dios mande juicio, interrumpiendo las rutinas del mundo, toda boca se cerrará. El diluvio al cual Pedro se ha referido ciertamente fue una manifestación del día del Señor, que no solo desafiaba la rebelión del hombre, sino que también le destruyó a él y todas sus obras, con la excepción de 8 almas, pocas, los últimos 3 años y medio. La gran tribulación serán la siguiente demostración de su juicio soberano, cuando las copas de su ira serán quemadas. Repugnantes llagas, agua convertida en sangre y un sol ardiente que abrasará la piel, acosarán la humanidad. Una intensa oscuridad descenderá sobre el reino del anticristo, y espíritus inmundos serán soltados, incitando a los ejércitos a la guerra para participar en una batalla final. Este periodo terminará con un terremoto que será más severo que cualquier otro temblor que haya habido en la historia del mundo. 1000 años después tendrá lugar la final y total destrucción del universo, según Pedro la describe. Ya hemos citado a Warren Wiersbe, quien creó que esto sería una descomposición atómica de todos los elementos, pero una descomposición causada por el Señor y no el hombre. Otra vez, el Señor interrumpirá los asuntos de la raza humana, quitando lo que ha detenido la destrucción, es decir, su propia mano. Los vastos cielos arderán con fuego, y los más de 100 elementos atómicos se disolverán. El universo terminará en un incendio inimaginable. Leemos otra vez versículo 12, esperando y apresurando para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El creyente alumbrado mira más allá de la edad presente, el statu quo. El creyente, mira más allá del statu quo, entendiendo que es perversa y a los ojos de Dios, y por eso Él no construye sobre sus fundamentos. ¿Has oído? El creyente no construye sobre sus fundamentos porque Él ve las cosas como Dios las ve. Está conformado a la eternidad. Nuevos cielos, nueva tierra.
que tomarán el lugar del presente universo. Como tiene hambre y sed de justicia el creyente, él espera el ambiente que rodeará perfectamente a todas las cosas hechas nuevas. Vea versículo 13 otra vez. Pero nosotros esperamos. Nota este verbo, esperamos. No vivimos para el día presente, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y voy a seguir leyendo la palabra de Dios desde versículo 14 hasta el versículo 18. Voy a decir lo que dije anteriormente. Presta atención, por favor, amigo mío, a la palabra. Del respeto, de la reverencia, prestando atención, creyendo, confiando 100% en esta palabra, que es de Dios y no de los hombres, no tiene con qué compararla. Todo el mundo y sus estudios no son comparados a esta palabra que voy a leer en este instante, inspirado el apóstol Pedro por el Espíritu Santo. Por lo cual dice entonces el Espíritu Santo: oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. La sabiduría de Dios está hablando aquí Pedro. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De esta forma, alabando al Señor, el apóstol Pedro termina su segunda carta con alabanza. Ya habrá un día cuando terminen los consejos cristianos y terminarán en alabanza al Señor. Seguiremos. El cristiano no solamente cree que estas cosas son verdaderas, sino que también las anhela. Está en espera de ellas, siempre encontrando el mundo presente como algo repugnante, como Lot. Él también es abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Como él, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Acabamos de ver en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a ser como Lot. Él se siente igual. El creyente presente se siente igual.
El cristiano tiene pensamientos sanos, pero tiene que vivir en un mundo que es un auténtico manicomio. Él es un ser libre, pero tiene que existir entre criminales esclavizados por el pecado, esclavizados al pecado. Se ha reconciliado con Dios él, y su mayor meta es vivir en perfecta paz con Dios. Por eso, 1 de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. El deseo perfecto de su corazón es ser hallado, según versículo 14. Ser hallado por él sin mancha y irreprensible en paz. Lo hemos leído ahora. Añadido a lo que el apóstol revela en el versículo 9, la paciencia misericordiosa de Dios espera el arrepentimiento de las personas y da esperanza, demostrando que Él quiere salvar. Con este pensamiento, Pedro vuelve a una doctrina que es semejante a una de Pablo en sus epístolas. Su referencia, pues, a nuestro amado hermano Pablo es especialmente emocionante, porque muestra que él ha aceptado la reprensión de un apóstol más novato que él. Pero era para su propio bienestar. Léalo en Gálatas 2 y versículo 2. Los primeros discípulos amaron la verdad y la aceptaron, aplicando la verdad a sus vidas, aun cuando ésta chocaba con su propio orgullo. Pedro, el simple pescador, reconoció que Pablo, aunque estaba altamente preparado, no confiaba en su sabiduría o intelecto personal, sino que recibió su sabiduría cristiana del Señor. El comentario de Jameson Fawcett Brown comenta que Pedro reconocía, estoy citando, en Pablo una sabiduría sobrenatural e inspirada, dada a él, y no adquirida en las escuelas humanas de aprendizaje. Albert Barnes añade, la sabiduría que tenía venía de un origen más alta que el de los humanos. Pedro, describiéndolo así, asegurará más respeto por la opinión de Pablo que si hubiera dicho que era su propia sabiduría. Establecerá en aquellos a quienes escribe el principio verdadero que enseña que toda sabiduría viene de lo alto, aplicándolo a nosotros mismos, a nuestros amigos, a nuestros maestros y a todos los hombres. Es apropiado recordar el hecho de que toda verdadera sabiduría viene del Padre de las luces, como dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Bueno, acabo de citar dos hombres muy reconocidos como comentaristas cristianos. Y esta es una enseñanza crucial, hermanos, especialmente aplicable a nuestro tiempo, el siglo XXI, cuando la sabiduría del hombre y las demás capacidades humanas gobiernan en muchas iglesias. Vea lo que dice el versículo 15 otra vez. Tener entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Pedro admite humildemente que su carta no contiene nada original, sino lo mismo que Pablo escribe sobre la paciencia de Cristo y la salvación.
refiriéndose a que entre las palabras de Pablo hay algunas difíciles de entender, dice. Otra vez enfatiza la sabiduría divina que el intelecto humano no puede captar. Por su orgullo intelectual hay gente que se considera superior a las multitudes que se ofenden por la sabiduría del cielo. Son completamente incapaces de entender los caminos de Dios, indoctos sobre la enseñanza del Espíritu Santo y inconstantes espiritualmente. Intentan rebajar la verdad celestial a niveles humanos, a lo que ellos pueden entender, y por eso la tuercen para su propia perdición. Creo que este es el caso de todas las sectas falsas, cuando menos. El apóstol busca la manera de separar el estado de los falsos del estado de los verdaderos y amados creyentes, quienes han sido correctamente instruidos. Tiene que preocuparse de que no caigan víctimas de cualquier herramienta que pudiera dar un golpe serio a su posición segura en Cristo. Pero tiene que advertir del peligro que existe de que el cristiano sea enlazado y desviado a errores doctrinales y pecaminosos. Manda a los creyentes: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El enemigo traerá dudas y cuestiones a su mente con el propósito de detener su crecimiento, como por ejemplo, introduciendo la pasividad para que el cristiano se relaje en cierto nivel de su cristianismo y se quede allí. También puede suceder que caiga en un estado de deficiencia espiritual, en la cual la gracia haya sido frustrada y su relación con Jesucristo haya sufrido. En primer lugar, las reservas en cuanto al señorío de Jesucristo sobre la vida personal causarán dudas sobre su obra salvadora. Tenemos que asegurarnos con diligencia que vivimos constantemente y con pasión para su gloria. Estando todavía aquí en la tierra, tenemos que entrar en la luz de la eternidad y, habiendo entrado, continuar caminando en ella para siempre. Daremos gloria al Señor Jesucristo ahora y siempre. Una vez que Pedro aplica su amén, confirmando rotundamente la verdad absoluta, no hay más que escribir a estos cristianos. También es un privilegio para cada uno de nosotros poder decir amén a esta epístola y toda la Escritura. Y habiéndolo dicho desde el corazón, no hay nada más que decir. Leeremos cómo termina Pedro su epístola una vez más. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué consejo bueno también para nosotros. ¿Y cómo termina? A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y amén, Pedro. Amén a Cristo y su obra que Él ha hecho. Y esa gran carta que nos ha instruido espiritualmente en las cosas de Dios. Terminamos nuestro estudio de 1 y 2 de Pedro, las cartas de Pedro.
y cómo hemos aprovechado. Yo, por mi parte, he aprovechado mucho de lo que Pedro ha escrito. Es aplicable a la iglesia en el siglo XXI como siempre ha sido aplicable a la iglesia. Así que, hermanos, hemos terminado este estudio y vamos a entrar en otro. Enseguida, el segundo, no vamos a dejar pasar tiempo y estaremos en otro estudio, versículo tras versículo, de la palabra de Dios. Una palabra expositiva para que el Espíritu Santo nos esté hablando. El autor de la Escritura nos esté hablando, que nos siga hablando por otro pasaje de la palabra de Dios, por otro libro de la palabra de Dios. Así que esté contento, esté esperando más estudios sobre la Biblia que proveeremos aquí en esta emisora. Una emisora en que puedes confiar, que no nos interesa otra cosa. No interesa lo que tú tendrías. Nos interesa quién eres tú, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y queremos ayudaros a avanzar en tu vida espiritual, en tu relación con el Señor, con tu conocimiento de quién es Él. Este es nuestro deseo, nuestro único deseo. Así que estaremos con vosotros. Sigue buscando en esta emisora el siguiente estudio de la palabra de Dios. Hasta entonces, una gran bendición deseamos por cada uno que ha estado escuchando estos estudios. Gracias a Dios por vosotros. Que Dios os bendiga grandemente.